Hola y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Cada acuarista tiene diferentes requisitos sobre la filtración biológica para mantener un ambiente saludable en el acuario. Como siempre digo, cada acuario es único y debemos considerar varios factores antes de saber qué cantidad de biomedia es la adecuada para nuestros acuarios. En este video te explicaré en detalle información que recopilé muy interesante y que considero valiosa sobre el cálculo de la superficie de los medios biofiltrantes a tener en cuenta, así que acompáñame. Los peces excretan amoníaco, principalmente de las branquias, que es muy tóxico en el agua y no están adaptados a vivir en agua que contenga amoníaco. En el acuario se desarrollan bacterias que convierten el amoníaco primero en nitrito, luego en nitrato y luego normalmente lo diluimos mediante cambios de agua o utilizamos macroalgas que se alimentan de él y lo usan como fertilizante. Sin embargo, las bacterias nitrificantes no viven suspendidas en el agua y necesitan una superficie o una biopelícula para vivir. Y es aquí donde entran los medios biofiltrantes biológicos. Para ser claros, se formarán biopelículas en todas las superficies expuestas al agua del acuario, desde el vidrio hasta las tuberías, las superficies de decoración y el sustrato. Sin embargo, lo que hacen los medios biológicos es proporcionar mucha área de superficie para que las bacterias puedan colonizarse en un espacio compacto. Esto lo logramos mediante elementos tridimensionales como una gran superficie en relación con su masa, colocándolos en un área con alimentos como el amoníaco y, lo que es más importante, oxígeno, como elementos primarios para la nitrificación, que es lo que hace posible mantener peces en todos los sistemas cerrados, ya sea de agua dulce o salada, en acuarios o estanques. La población de bacterias benéficas en un acuario crecerá en proporción directa a su fuente de alimento, siempre que se proporcione una estructura habitable adecuada. Cuando compras biomedios para el hábitat de tus peces, puedes notar que los fabricantes especificarán diferentes necesidades de filtración. Incluso puedes decidir investigar un poco más para ver cómo funciona cada opción de los diferentes biomedios. El volumen de agua que contiene el tanque no es lo principal que debe considerarse cuando se trata de biomedios. En realidad, la cantidad de agua utilizada en el tanque tiene muy poco que ver con la cantidad de biomedios que se debe utilizar. Además, el espacio necesario para que los peces prosperen solamente nos sirve como una medida de capacidad para manejar fluctuaciones y mantener la estabilidad biológica. Sin embargo, la cantidad de peces en el tanque, junto con el tamaño y el peso de los peces, el tipo y la frecuencia con que se les alimenta, son los factores determinantes en los que debemos centrarnos. Los medios biológicos son elementos que poseen diferentes grados de porosidad, formas y materiales que se colocan normalmente en el filtro de una pecera. Están hechos para proporcionar el alojamiento que permita proliferar las bacterias para realizar el proceso de nitrificación y ayudan a aumentar el nivel de estas bacterias necesarias en un tanque para descomponer los desechos contaminantes del agua. En el video Descubre los materiales biofiltrantes más efectivos, describí los medios más utilizados, por lo que si estás interesado en conocerlos en detalle y elegir el más idóneo para tu sistema de filtración, te lo recomiendo. Vamos a ver qué cantidad de superficie de medio biofiltrante se requiere para que las bacterias oxiden el amoníaco. Primero, calculemos la cantidad de amoníaco que producen 100 gramos de peces al día a una tasa de alimentación típica del 2% del peso, es decir, 2 gramos, y tomemos como un promedio de un 40% de proteínas en el contenido de la comida. La proteína en promedio tiene un 17% de nitrógeno, por lo que multiplicaremos estas tres variables para obtener la cantidad de nitrógeno por 100 gramos de peces al día, lo que equivale a 0.136 gramos de nitrógeno por 100 gramos de peso de peces por día. La proporción de nitrógeno a amonio en un ion de amonio es de 1 a 1.286. Multiplicamos esta proporción
por los 0.136 gramos de nitrógeno y obtenemos 0.17 gramos de amoníaco por 100 gramos de peces por día. Ahora bien, según una investigación realizada por el Centro de Investigación de Acuicultura del Sur de la Universidad de Auburn en Alabama, establece un promedio de superficie requerida de 1025 centímetros cuadrados de biomedia por cada 100 gramos metabólicos de pez al 2% de alimento sobre el peso corporal. Veamos este resultado detalladamente con el siguiente ejemplo. Supongamos que tienes un acuario con una población de peces que pesan los mismos 100 gramos y se alimentan al 2% de su peso corporal al día, con un porcentaje de proteínas del 40%. Utilizando los datos anteriores tenemos que el amoníaco producido es igual al peso de los peces por la tasa de alimentación por el contenido de proteínas. Todo esto dividido entre 100 y multiplicado por la proporción de nitrógeno a amonio obtenido en el cuadro anterior, lo que equivale a 0.01 gramos de amoníaco por día. Para obtener la superficie de biomedia necesaria, dividimos el peso de los peces, en este caso 100 gramos, entre 100 y el resultado lo multiplicamos por el promedio de biomedia necesaria, lo que nos da la cifra inicial de 1025 centímetros cuadrados de biomedia por día. Pero este promedio puede verse afectado en mayor o menor grado por varios factores. El caudal del filtro. Mientras menor sea este caudal, menor será la tasa de filtración. Cuanto más grande sea la apertura de los poros del medio, más tiempo podrá durar el medio sin obstruirse, pero cuando mayor sea esta abertura, menor es la superficie para establecer la colonia bacteriana. También, mientras más pesada sea la biomedia, será menos porosa y más rápido se obstruirá el medio, reduciendo su eficiencia. La cantidad de alimento influye. Si una determinada población de peces se alimenta con un nivel del 3% de peso corporal del pez por día, el medio será mucho menos eficaz y se obstruirá más rápidamente que si la alimentación se realiza al nivel del 2%. El tipo de alimento es otra variable a considerar. Un alimento con un nivel de proteína del 40% proporcionará más eficiencia y menos obstrucción en el tiempo de alimento con un menor porcentaje de proteína. Los alimentos bajos en proteína se acumularán mucho más rápido en el biomedio, lo que causará menos cantidad de bacterias benéficas expuestas. La aireación de un acuario proporciona oxígeno y dióxido de carbono a las bacterias benéficas. Una mala aireación aumentará la obstrucción y disminuirá la descomposición del amoníaco, así como la descomposición de los compuestos orgánicos disueltos en el agua. También debemos tomar en cuenta que la temperatura, el pH, la dureza y los fosfatos inciden en la capacidad de biofiltración. Bien, estos cálculos te proporcionan una estimación de la cantidad de amoníaco producido y la superficie de biomedia recomendada para un peso metabólico de 100 gramos de peces. Sin embargo, ten en cuenta los factores mencionados anteriormente y adapta estos cálculos según las condiciones específicas de tu población de peces y la capacidad filtrante de tu acuario. Como última recomendación, aumentar la superficie de biomedia en el filtro te brindará una ventaja de seguridad adicional en términos de capacidad de filtración. El tener una biomedia adicional puede ayudar a manejar picos imprevistos de amoníaco y proporcionar una mayor reserva para el crecimiento de bacterias benéficas, lo que es beneficioso en situaciones de sobrealimentación, cambios bruscos en las condiciones de agua o cualquier evento imprevisto que pueda afectar la calidad del agua. Sin embargo, un exceso significativo de biomedia pudiera llegar a obstruir el filtro y afectar su flujo de agua. Por ende, realiza un seguimiento regular del rendimiento del filtro para asegurarte que esté funcionando eficientemente y no cause problemas adicionales. Si te gustó esta información, te agradezco me lo hagas saber dejando un like, lo compartas y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para mucho más contenido sobre la acuariofilia. Nos vemos en el próximo video.